Fundación ELECELS. Renovamos la esperanza. Gracias por el favor de su atención. Rocío López Fonseca le da la más cordial de las bienvenidas y hoy en este programa de Fundación ELECELS vamos a tratar un tema muy importante, un tema que a todos nos concierne y se trata de las enfermedades, de los eventos cerebrovasculares. Para eso vamos a platicar con el doctor Luis Virgen Carrillo, él es presidente del Colegio de Cardiología de Jalisco. Vamos a hablar de estos infartos y accidentes cerebrovasculares, doctor. Sí. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y a la Fundación ELECELS por la invitación. Así que un tema muy importante a entender el día de hoy es cómo se produce un infarto, qué es un infarto, porque ya sabemos que el infarto es lo que más nos mata y hay varios tipos de infarto. A final de cuentas, el infarto significa la muerte de una célula. O sea, el apagón. Tú te mueres y a final de cuentas dices, oye, a esta célula se murió. Y ahí es donde se produce un infarto. Ahora, ¿por qué viene la muerte de esta célula? Generalmente, todo nuestro sistema, nuestros cuerpos, el cerebro, el corazón, los principales órganos, necesitan que les llegue sangre para poder vivir. Cuando por alguna razón no llega sangre, entonces se produce un infarto, que es la muerte de estas células. Entonces, específicamente, por ejemplo, hablando del corazón, que es la principal causa de muerte, cuando nosotros tenemos las arterias que recorren el corazón por fuera, que se llaman arterias coronarias, estas arterias se pueden llegar a llenar de sarro, que es el proceso de degeneración normal de la aterosclerosis. O sea, todos tenemos algún grado de sarro, que es la otra cosa que la gente dice, oye, ¿y a partir de cuándo? Desde etapas muy tempranas. Tenemos desde la juventud, la adolescencia, unas cosas que llamamos estrías grasas, o sea, si agarráramos la tubería del corazón y la cortáramos como un tubo, veríamos algunas pequeñas placas de colesterol, y después estas estrías grasas se comienzan a llenar un poquito de sarro y comienzan a formar placas. Estas placas llegan un momento en que tapan por completo el tubo. Van cerrando, hasta que llega un momento que se tapa por completo. En el momento que se tapa por completo, dejan de llevar sangre a ese órgano y ahí se produce un infarto. Entonces, nosotros tenemos en el corazón, la mayoría y en los miembros inferiores y en algunas otras estructuras, que la mayoría de las razones por las que se produce este tipo de infarto tiene que ver con un proceso aterosclerótico de ahí mismo, ¿sí? En el cerebro acontecen dos cosas. Uno es pues, que también se tapen las arterias, pero también existe un proceso que se llama un proceso embólico. Por eso algunos derrames cerebrales, la gente le dice, le dio una embolia. Entonces, sí. Cuando es un infarto cerebral. A diferencia de los infartos, que son porque se va produciendo las placas de colesterol, en el cerebro algunas veces se hace porque alguna parte de algún coágulo que se generó en el corazón o en las arterias que van para aquí, migra y a final de cuentas hace que se tapen las arterias. Entonces son dos mecanismos diferentes, pero que a final de cuentas tienen la misma consecuencia. O sea, la consecuencia es, se tapó una arteria y esa arteria se hizo que todas las células que estaban por ahí se murieran. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa cuando se produce un infarto? Abrir las arterias lo más rápido que se pueda. Es un incendio. Entre más rápido lo apagues, menos muerte vas a tener. Entonces, pero hay unos infartos que son, o sea, ya de segundos y muere la gente, ¿no? Y muere la gente, claro, porque eso tiene que ver con la magnitud del infarto y en el caso del corazón tiene que ver con la cantidad de arritmias que se producen. Nosotros platicábamos que el corazón tiene una parte eléctrica y esta parte eléctrica son las que producen cada latido. Si al momento de producirse ese taponamiento o ese infarto involucra parte del sistema eléctrico de conducción, pues entonces se llega a perder ese latido o se llega a tener un latido de una manera diferente. ¿Sí? Algunos tipos de taquicardias que a final de cuentas te llevan a la muerte. ¿Una aceleración? Una aceleración que hace que vaya tan rápido el corazón que no alcances a bombear la sangre que debería de bombear el corazón. Entonces, para eso sirven los desfibriladores que vemos en las calles. Dicen, oye, le dan un choque en una persona que de repente tiene una muerte súbita. Entonces, una de las cosas que hoy
queremos prevenir evitando el infarto es precisamente la muerte súbita. O sea, la muerte súbita es algo inesperado, como tú dices, fulminante, que no sabías que te podía pasar y que a final de cuentas te llevó a la muerte, producida por un infarto. Entonces, ¿en dónde podemos tener infartos? En cualquier órgano. ¿Cuáles son los infartos que más matan hoy a la población en México? En primer lugar, los infartos al corazón. En segundo lugar, los infartos cerebrales. ¿Sí? Y algunos otros no necesariamente es que te maten, pero te disminuyen mucho tu calidad de vida. Por ejemplo, las piernas. En México somos de los campeones mundiales, cuando menos somos el primer lugar dentro de la OCDE de amputación de miembros inferiores, sí. ocasionados por la diabetes. ¿Sí? Cuando nosotros vemos los datos estadísticos del INEGI, por ejemplo, que aparecieron hace 2 semanas respecto a la relación de causas de muerte, saber que la diabetes está generalmente a partir de los 40, 60 años dentro de las primeras 3 o 5 causas de muerte. En realidad, la gente de la diabetes, pues la mayoría muere de enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular, cerebro, corazón, etcétera. Entonces, es medio difícil localizar a la diabetes de una manera separada. O sea, se murió por diabético, no, sino por las secuelas o consecuencias. Por las secuelas ocasionadas por la diabetes. Pero a final de cuentas, todo hace parte de la misma enfermedad. Y las enfermedades cardiovasculares, que son las que matan hoy, tienen un mismo origen, entonces tienen una misma manera de ser prevenibles. La primera es a través de hacer prevención, que ya lo platicábamos en etapas tempranas para que no tengas la enfermedad. Lo segundo es estos boletos de lotería que nosotros platicábamos, que aumentaba el riesgo de tener algo, comenzarlos a controlar. Entre más precozmente comience a controlar mi azúcar y a tenerla bien, si soy diabético, pues menos daño voy a tener. Entre más rápido deje de fumar, menos daños voy a tener. Entre más rápido controle la hipertensión, menos problemas relacionados con la hipertensión. Entonces, lo ideal es que entre más rápido se detecte, aunque necesite tener un tratamiento, no solamente de prevención, sino ya un tratamiento médico a base de medicamentos, la posibilidad de que me pase algo es menor. Oiga, doctor, usted hablaba que todo depende de cuántas valvulitas o cuántas venas o cuántos se taponen, ¿no? Eso depende de que mueran las células, o bueno, la parte, pues, o el órgano, ¿no? Hay gente que dice, se está infartando, pero ves a la gente, sí, como que le duele el pecho, pero nada más. Sí. ¿Qué pasa ahí? No solamente tiene que ver con cuántas arterias son, sino tiene que ver con la magnitud o con lo grande de la arteria. Por ejemplo, en el corazón nosotros tenemos 3 grandes arterias, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que se te muera una ramita de esas 3 arterias a que se te muera la arteria principal. La rama. ¿Sí? Esto yo les digo que cuando a final de cuentas vemos después las secuelas de lo que pasó del infarto, o sea, cuántas células se murieron, es como ir a ver un bosque después del incendio. Dices, oye, se incendió la primavera, bueno, pero ¿cuánto quedó? Y si tú ves y dices, no, pues llegaron de volada, eran 2 arbolitos, pues a lo mejor no te das cuenta. Si te mueren 2 células en el corazón porque la tensión fue muy rápida, no te podrías dar cuenta a lo mejor después de que tuvo un infarto. Pero si el infarto fue tan rápido, fue tan masivo, pegó una arteria principal, un área de mucho bosque, pues vas a ver que realmente toda esa parte del corazón no se mueve. El corazón tiene una función de bomba. Imagínate que te quedes con la mitad de los caballos de fuerza que el corazón debería de tener, o con una tercera parte, ¿pero una persona o puede con una vivir cuarta así? parte. Sí, nosotros calculamos eso por la cantidad de sangre que el corazón llega y que expulsa, ¿sí? Okay. Entonces, cuando el corazón comienza a disminuir esa posibilidad de expulsarlo, pues uno comienza a tener un proceso, una patología que se llama insuficiencia cardíaca. Entonces, hay gente que sobrevive, y hoy es otra cosa que yo les digo a los pacientes como mensaje, le digo, es que no es que usted se vaya a morir, es que solamente va a bajar su calidad de vida, porque la gente piensa que hoy te pasa algo y te mueres, y hoy no te pasa eso. O sea, hoy a final de cuentas te pasa algo, corres y te atendemos y te hacemos que sobrevivas y te quedaste sin cerebro, o te quedaste sin corazón, o te quedaste sin pierna. Entonces, ya no es mucho a la parte de, oye, viví o no, ¿no? Yo le digo, mire,
Doctor Google dice que vivimos a los 80 y tantos años, entonces no hay bronca, nomás que de los 60 a los 80 usted va a estar sin piernas, sin cerebro, sin corazón, sin lo que usted quiera. Entonces, ¿cómo le hago para que esos años tengan una buena calidad de vida y una autonomía saludable para yo poder hacer las cosas que yo quisiera hacer? ¿Verdad? Para vivir con una calidad de vida sin que alguien te tenga que estar cambiando los pañales, etcétera. Entonces, eso es la importancia de lo que uno tiene que transmitir desde el principio. Cuando dice, oye, la gente que tiene un infarto, ¿qué síntomas tiene? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué síntomas tiene? Depende de dónde es el infarto. Entonces, vamos a dividirlo en dos, para fines prácticos. Prácticos y sencillos. El corazón y el cerebro, ¿no? Cuando nosotros tenemos un infarto al corazón, la mayoría de la gente, quizás la excepción sean los diabéticos, tiene dolor en el pecho. Entonces, ¿y en el brazo izquierdo dicen? También el dolor se puede... Es un dolor opresivo. El dolor más característico es un dolor en aprieto. Dicen algunos como si se te sentara un elefante. Como que ¿sí? si se te sube el muerto, dicen ¿sí? incluso. Que te aprieta. Okay. Y que algunas veces ese dolor se te puede irradiar hacia la parte de la mandíbula, hacia la espalda, hacia el brazo. Más al brazo izquierdo, aunque no necesariamente. Hay dolores más típicos o más atípicos, pero la característica principal es que tengas un dolor opresivo. ¿sí? Si alguien tiene un dolor opresivo y sobre todo si tiene factores de riesgo, ya platicamos mucho de esto, pues caramba, o sea, si compraste 20 boletos de lotería, pues a lo mejor te la vas a ganar. Entonces, tiene uno que tener conciencia que si uno tiene esos factores, uno tiene que acudir lo más rápido. Porque no es que dice, bueno, pues es que si ya me tocaba, ya me tocaba. Lo más probable es de que no te va a tocar. Pero con las secuelas con las que te vas a quedar cuando al final de cuentas llegues, es algo que pudiste haber evitado si te vas corriendo cuando tengas el problema. No que te esperes, ¿no? No que te esperes. Ya que digas, ay, se me va a pasar, me voy a tomar esta pastilla. Yo te puedo platicar de muchos pacientes que han llegado dentro de la primera hora que tienen la manifestación del dolor, que es como si fueras a apagar un incendio cuando estaba en el primer árbol. No te das cuenta que ese paciente se infartó. Y la gente que se atiende o que tarda en atenderse o que es tardía en el caso, por ejemplo, del corazón, pues las secuelas que pueden quedar son secuelas terribles a medio y largo plazo, además de la necesidad de más medicamentos, etcétera. Entonces, ya sabemos que las arterias se tapan, ya sabemos los factores de riesgo, ya sabemos que tu primera manifestación puede ser dolor. La diferencia con el paciente diabético es que la diabetes comienza a afectar un poco de las neuronas. Entonces comienza a tener una cosa que se llama neuropatía diabética y pierden la sensibilidad en el piernas, en el corazón, etcétera. Y esa parte de la sensibilidad es lo que nos hace pensar a nosotros que no tenga tanto dolor y lo manifieste más como una sensación de falta de aire. Entonces, lo equivalente a dolor en el pecho en el paciente diabético pudiera ser no dolor, pero sí una sensación de falta de aire. Que no puede alcanzar el suspiro. Ahora, hay algo muy interesante que está pasando hoy, que el paciente se espera por el asunto del COVID para no ir con el doctor, para no ir con el hospital, para no ir a esto. Entonces, ¿qué estamos comenzando a ver? Que llegan pacientes mucho más tardíos infartados, ¿sí? O que se mueren en su casa. Si tú vas a ver la relación inclusive del INEGI, dice que la relación de pacientes que se murieron en su casa el año pasado fue tremendamente alta. Mira, hubo una cosa muy interesante. Cuando comenzaron a salir las estadísticas de COVID, los italianos, que fueron los primeros, y luego Nueva York, que fueron los segundos después, que más tuvieron, ¿no? Después de los chinos, comenzaron a ver, nuestros colegas que se dedican a hacer cateterismos, a atender infartos, que había menos infarto. Y todo el mundo decía, qué raro, está muy raro, porque o la gente, como ya no hace ejercicio, pues no desencadena el infarto, o tiene menos estrés porque está en su casa. O sea, no había una explicación lógica para eso, ¿sí? Después comenzaron a aparecer las estadísticas donde, por ejemplo, en Nueva York decían, oigan, no, sí se siguen muriendo, pero ya no en el hospital, se mueren en su casa porque al final de cuentas no le llaman a la ambulancia. O llegan al hospital y no los pueden atender porque tampoco había camas ni había áreas. Pero todavía eso pasa. Entonces, el mensaje que hoy queremos dejarle a la gente es que cuando comience a tener síntomas, y principalmente si tiene factores de riesgo, ya sea de dolor en el pecho, falta de aire, tiene que acudir al hospital, ¿sí? Ahora, lo mismo pasa en las alteraciones neurológicas. Ahora, lo que decía del accidente cerebrovascular. Del accidente cerebrovascular o del infarto cerebrovascular. Cuando
hay un problema de infarto en las arterias del cerebro, generalmente el paciente comienza a tener manifestaciones neurológicas. ¿Sí? ¿Cómo se nota? El tiempo es muy importante. ¿Sí? El gran problema a veces es que si te pasa dormido, a veces no te puedes dar cuenta hasta que te despiertes y ya pasaron un montón de horas. Pero si tú estás despierto, hay 3 características principales que hacen pensar que una persona está teniendo un derrame cerebral, un infarto cerebral, un evento vascular cerebral. La gente le llama de diferentes maneras. Uno es que tengas dificultades del lenguaje. Que arrastres la que lengua. Arrastres la lengua, eso se llama disartria. Una es eso. La otra cosa es que tengas un problema motor. Pierdas la fuerza. La gente dice, oye, ya no estoy moviendo esta parte de mi cuerpo, o para aquí o para acá. Eso es una de las características. Y la otra característica que tiene es que tengas desviación de la comisura labial. O sea, que se te enchueque la cara. Es correcto. Cuando alguien detecta estos síntomas, sobre todo si tiene 2 de estos, hay que correr, porque el tiempo que tarda uno en llegar al hospital para ser atendido tiene una relación directa con el pronóstico. Muchas de las gentes hoy que tienen un evento vascular cerebral y se detecta dentro de las primeras horas, su pronóstico es bueno. Entonces, ni modo, ya no pudiste hacer prevención, ya tienes una enfermedad, tienes que ser tratado. Entre más rápido seas tratado, tu calidad de vida puede cambiar tremendamente para toda tu vida. Y es uno de los problemas principales que tenemos hoy. ¿Cuánto tiempo demora la gente en llegar para poder ser atendida cuando tiene este tipo de problemas? Y más ahorita. Ya existe, exacto, y más ahora que la gente todavía no quiere ir al hospital, pero aún así se sigue muriendo más la gente de enfermedades vasculares, cuando menos eso pasó en el 2020 en México y en la mayoría de los países, que inclusive de enfermedades relacionadas con el COVID. Entonces, sí hay que ir cuando uno tenga manifestaciones de infarto al corazón, de infarto al cerebro o inclusive un infarto en las piernas con unas piernas nos llegan a nosotros, atendemos muchos pacientes con pie diabético, piernas que comenzaron con una pequeña lesión en el pie y nos llegan con unas úlceras enormes, grandes, cuando pudieron haberse prevenido con muchísimo tiempo para evitar realmente una amputación. Entonces, todas estas cosas, lo que sabemos es que son enfermedades catastróficas, disminuyen tu calidad de vida de una forma tremenda. Entonces, hay que intentar evitarlo y tiempo. Digamos nosotros, tiempo es músculo en el corazón, tiempo es cerebro en acá, tiempo es amputaciones, entonces tiempo. Nosotros estábamos a una barrera del tiempo y la primera parte en la que la gente lo reconozca, tenga esos factores de riesgo identificados y llegue rápido, híjole, es un problema. Ya muchos de los hospitales, muchos de los colegas cardiólogos, neurólogos, etcétera, están muy enfocados en los algoritmos dentro del hospital para intentar que todo esto se lleve regulados por tiempo. Entonces, o sea, que cuando llegue la gente inmediatamente los pasen y los hagan hacer espera. Exacto. Hoy hay clínicas de dolor de pecho, hoy hay maneras de identificar un infarto desde que el paciente llega, ¿no? Por ejemplo, alguien que llega con dolor en el pecho, en los hospitales, cuando el hospital tiene todo en orden, no debería de tardar más de 10 minutos en hacer un electrocardiograma. O sea, el tiempo. Entonces nosotros medimos o tenemos la capacidad de medir todo el tiempo una vez que el paciente llegó. Cuando el paciente no ha llegado es muy complejo, pero cuando el paciente ya llegó, podemos ir mejorando nuestra atención conforme vamos teniendo esto, ¿no? Entonces, para que tengas una idea, hoy cuando pensamos en infarto del corazón, pensamos que el paciente debe de tener 2 de 3 cosas. Una es dolor en el pecho, que ya lo platicábamos, o falta de aire. 2 son trastornos en el electrocardiograma y 3 son trastornos en un examen de laboratorio que se llaman enzimas cardíacas. Eso Para es con detectar, sangre. eso es con sangre. Pero dijimos que necesitamos 2 de 3. Entonces, con el simple hecho de tener dolor y tener cambios en el electrocardiograma, que eso lo obtiene uno cuando llega al hospital los primeros 10 minutos, ya tenemos un diagnóstico. Y ahí mismo el tratamiento ya Sí, rápido de hecho, para atacar el fuego, ¿no? Exacto. Hay muchos países y México inclusive en algunos lugares participó o ha participado de esto. Los hospitales de segundo nivel del IMSS, algunas otras clínicas han participado de no necesariamente llegar a un supercentro, sino que tienes dolor, te hagan un electrocardiograma, hoy a través de telemedicina y de otras cosas, pueda alguien muy capacitado en México o fuera de México leer un electrocardiograma y decir, oye, esta persona en menos de 10 minutos tienes el diagnóstico de que está teniendo un infarto, ¿no? Entonces,
todo esto tiene que ver con cuánto podemos nosotros disminuir de lo mal que te pase. Que luego viene la otra, es un problema de salud y de gasto público, porque si ya te enfermaste, pues también vas a costar. Entonces, sí. a final y las secuelas son más caras también. Claro, entonces uno no alcanza a medir eso en la relación porque te tiene que cuidar alguien en tu casa, va a mejorar tu calidad de vida, ya dejas no vas a de estar trabajar, tú solo, ya no produces. dejas de trabajar. Entonces hay una serie de cosas por las que sería muy padre. Yo de verdad a mucha gente le digo, mire, usted piensa que el día que se vaya a infartar va a decir, pues ya tengo 60 años, viví feliz, 70 años, viví feliz, Dios me dejó llegar hasta hoy y bye. No. Se queda para seguirle batallando, ¿no? Esos son los menos. La mayoría de la gente que realmente llegamos a conocer, llegó, vemos cuánto quedó del incendio, qué es lo que podemos rescatar y como yo te decía, los arbolitos no es tan fácil. La parte de regeneración de células a nivel cerebral, a nivel del corazón, son todo un reto, porque a final de cuentas no hemos podido establecer muy bien. De ahí vienen hasta los trasplantes de corazón y otros tipos de terapias en las que apenas estamos avanzando, pero no es una realidad para todos y para la gente que a final de cuentas sí es, tampoco no es mejor que nunca haberte enfermado, o que no haber tenido esto, o que haber llegado precozmente. Entonces, sí, esto que decía, son enfermedades realmente catastróficas. Catastróficas. Que además van a dejar una secuela, obviamente, para toda tu vida, que pueden ser todavía 10, 15, 20 años, doctor. Sí. O sea, un joven que se infarta a los 50, a los 60, puede tener fácilmente 10, 20 años más, ¿no? Sí. ¿Cómo los quieres vivir? Sí, y ahí viene la segunda parte que se llama prevención secundaria. O sea, la prevención primaria para nosotros es cómo le hago para que no tengas nada, para que no tengas este infarto. Y luego ya te pasó algo, ¿cómo le hago para que no te vuelva a pasar? Entonces, esa parte de prevención secundaria, que es mucho de lo que estamos dedicados nosotros el día de hoy, como cardiólogos, la mayoría de nosotros, en la medicina de ir a mejorarlo, que creo que deberíamos irnos mucho también para la parte de vista de prevención primaria, pero la prevención secundaria es cómo le hago para que no te vuelva a pasar y para que no tengas otro incendio que a final de cuentas te acabe matando más células, más esto que no quisiéramos. Entonces, muchas de las terapias que tenemos hoy de medicamentos, de esto, van muy dedicados a eso. Entonces, por ejemplo, hoy sabemos que la aspirina en prevención primaria realmente es muy pobre para la gente que se quiere prevenir, pero para la prevención secundaria prácticamente es obligatoria. Entonces, comenzamos a identificar qué le sirve de tipo de tratamiento a la gente en las medidas de prevención para que no te vuelva a pasar. Y que vayan investigando más, ¿verdad, doctor? Digo, ahorita cuando mencionaba lo de la medicina regenerativa y de todas estas células que intentan utilizar las células madre, por ejemplo, para ayudar al músculo del corazón, qué interesante sería, ¿no? Que pudieran ayudarle a recuperarse. Claro, el problema principal en el corazón han sido que hay una cantidad de células que a final de cuentas se podrían reproducir e inyectar. Entonces, algunas de ellas, por ejemplo, pueden llegar a producir arritmias. ¿Sí? Algunas de ellas mejoran el músculo, pero entonces estamos en la fase de intentar identificar cuáles son las células que mejor pudieran funcionar. Quizás, por ejemplo, en las piernas ha avanzado un poco más y lo podamos tener. Entonces, yo creo que este mix en un futuro de varios tipos de células, de varios tipos de tecnología, etcétera, nos pueden ayudar muchísimo a pensar cuál sería esta parte de la medicina que nosotros quisiéramos hacerlo para alguien que ya tuvo un problema, ¿sí? No tanto como antienvejecimiento, sino para poderlo solucionar, pero en la medida que nosotros tengamos esa evidencia, pues siempre lo mejor de nuevo es que no llegues. O sea, nosotros nos dedicamos a hacer cateterismo. Si dices, oye, ¿cuál es el mejor cateterismo? El que no se hace, o sea, el que no tenga la necesidad de llegar a que yo te destape una arteria para que tengas un infarto. Entonces, es importante identificarlo, tratarlo y decirle a la gente, oye, esto es lo más común, hazte un chequeo antes, porque si tú a final de cuentas quieres comenzar a modificar tus estilos de vida en la prevención secundaria, una vez que te pasó algo es ideal, está perfecto. Pero ¿qué tal si lo hubieras hecho 5, 10, 15 años antes? La gente se vuelve muy obediente cuando ya le pasó algo, pero no cree que le pueda pasar antes, ¿no? Entonces, esa es una barrera que nosotros teníamos que vencer y te diré, de todos modos hay algunos que no se asustan tanto, siguen con algunos factores de riesgo, entre ellos el fumar,
pero sí sabes ya lo que te puede pasar. Pues justamente por eso este tipo de programas, doctor, y por eso hacemos estos programas en Fundación LCELS, traemos a los investigadores, a los médicos especialistas para traerle a usted de primera mano cómo prevenir estas enfermedades, ver cuáles son las que nos están matando, pero también las que nos están enfermando y dejando amputados, en cama, ciegos, en fin, todas estas patologías. Doctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. La realidad es que creo que el mensaje es claro, hay que hacer prevención, hay que hacerse chequeos y más chequeos. Hay que decirles a las mujeres que se están muriendo de enfermedades cardiovasculares y que lleguemos, yo les digo que no es que esté en contra del cáncer de mama o del cáncer cervicuterino ni nada, sino que a final de cuentas los ginecólogos nos llevan 20, 30, 50 años en la historia. O sea, a final de cuentas, oye, vamos a hacer prevención por el cáncer de mama. No, perfecto. Ojalá que nosotros algún día llegáramos a decir, oye, estamos haciendo prevención y listones rojos, porque así se llama la campaña, listones rojos, para que al final de cuentas la gente comience a hacerse chequeos, no solamente por las enfermedades de cáncer de mama cervicuterino, sino las mujeres por causas cardiovasculares. Entonces, creo que eso es lo que viene en un futuro, comenzar a hacer prevención, identificar en dónde estamos fallando, y donde estamos fallando hoy es en el hecho de tener menos probabilidad de que tengas un infarto. Y hacer estos diagnósticos oportunos. Muchas gracias, doctor Luis Virgen Carrillo, presidente del Colegio de Cardiología de Jalisco. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a usted por el favor de su atención. Le recuerdo nuestro WhatsApp 33 29 14 38 53. Durante todo el programa estuvo usted viendo nuestro número telefónico. Háganos sus comentarios, sus preguntas. También, si quiere los datos del doctor, pues también se los mandamos. Así es de que usted háganoslo saber y muchísimas gracias por el favor de su atención. Pásela bien. Fundación LCELS. Renovamos la esperanza.